marcados en el sílabo. Muy bien, lo primero es que cuando hablamos de problemas de inmunología pediátrica, tenemos que ver algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos que deben recordar estos temas de forma general. Problemas de hidronefrosis en niños, ¿sí? Hidronefrosis en niños. La parte oncológica como tumor de Wilms, que es el más frecuente, ¿sí? Infecciones urinarias, vejigas neurogénicas, disfunciones miccionales, generosis nocturna, ¿no? Anomalías congénitas externas, ¿no? Y litiasis en niños. Vamos a tocar algunos puntos de esta gran lista que tenemos acá en la imagen. Y vamos a empezar a hablar de hidronefrosis en niños, ¿ya? Ahora, pues, ¿no? En este caso, las madres gestantes o las familias no gestantes se hacen ecografías, pues, de forma rutinaria, ¿no? Más de las que habitualmente se piden en un esquema médico, ¿sí? Ecografías para ver el sexo del bebé, ecografía genética, se hacen ecografías algunas veces más de las que se hacen de forma rutinaria, ¿está bien? Entonces, actualmente los problemas de hidronefrosis en niños se hacen diagnóstico desde la etapa prenatal, desde la hidronefrosis fetal. Entonces, desde ahí a veces se puede hacer pues el diagnóstico de hidronefrosis, ¿no? O también ya cuando ya nace, cuando es un neonato, cuando es un niño, ¿sí? Es un momento. O sea, el diagnóstico puede ser incluso en etapa prenatal. Ahora, de las hidronefrosis están listadas en la imagen las causas más principales, siendo la más frecuente la obstrucción de la unión pielureteral, ¿ya? Segundo, la obstrucción pielureteral, el reflujo, problemas de duplicación, valvas y otras. Y vamos a tocar entonces los más frecuentes, ¿ya? Los más frecuentes. Eh, Aquí. Como les comenté, el problema de hidronefrosis puede ser detectada en etapa prenatal. Entonces, inicialmente en neonato, ¿no? De forma incidental, porque pues la, la familia, la madre, pues, hace una ecografía porque quiere el crecimiento del feto, su peso, su sexo, ¿sí? No es porque esté buscando necesariamente que tenga hidronefrosis el feto. Entonces, es un diagnóstico incidental ¿no? En fetos, ¿no? Neonatos. Ahora, cuando se evalúa la hidronefrosis, básicamente medimos el diámetro anteroposterior de la pelvis del riñón. De acuerdo a ese diámetro o a ese tamaño, se clasifican hidronefrosis leve, moderada y severa. En etapa fetal, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Con el marcador, ¿no? En el tercer trimestre, en las últimas semanas de la gestación, el diámetro de la pelvis se mide de esa manera, ¿no? Si es de 7 a 9, leve, moderado hasta 15 y más de 15 severo. Obviamente, a mayor grado, hay más posibilidad de que haya un problema estructural, anatómico. Y con casos más leves, pues problemas básicamente transitorios, funcionales, ¿sí? Recuerden eso, más severo, más grado, más posibilidad de tener un problema propiamente estructural, anatómico, ¿ya? Básicamente eso. Muy bien. Y diagnóstico incidental en niños. También incidental, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como les repito, ¿no? Le hacen una ecografía por dolor abdominal, una ecografía abdominal por otras cosas y encuentran pues que hay hidronefrosis en este niño. Y puede ser que esté asintomático, no tenga ninguna molestia, pero tiene hidronefrosis. También puede encontrarse de forma sintomática. Pacientes pueden hacer por la obstrucción, infección urinaria, dolor, puede ser una masa abdominal palpable, puede haber hematuria, ¿no? Puede haber sangrado, puede formar hasta litiasis a nivel pélvico, a nivel de la pelvis del riñón, me refiero. Entonces, ahí pueden encontrar varias formas ¿no? de manifestación, ¿ya? De varias formas de manifestación. Ya recuerden eso, puede haber infección, dolor, masa, sangrado, piedra, lo más frecuente, ¿ya? Entonces, puede haber una presentación asintomática, o sea, cuyo diagnóstico es incidental, o una presentación ya con síntomas, ¿no? Manifiesta claramente. Muy
¿Cómo evaluamos la hidronefrosis? Por ejemplo, si el diagnóstico fue hecho de forma prenatal, antes del nacimiento, aunque a veces pues, ya nos llaman los colegas ginecólogos que hacen medicina fetal, a veces hacen ecografías y encuentran hidronefrosis en este feto, ¿sí? ¿Cómo procedemos con la evaluación? Una vez que nace el niño, hay que repetir la ecografía, pero a la semana de vida o a las 28 horas en adelante, ¿ya? Como mínimo. Normalmente lo pedimos a la semana de vida, porque ustedes no, recordarán, o cuando hagan pediatría, les dirán que los primeros días del recién nacido se deshidrata, pierde volumen. Por tanto, la hidronefrosis, que puede ser severa o moderada, puede parecer leve, porque en este caso el paciente está deshidratado. Entonces nos puede dar un falso negativo, ¿no?, de la gravedad de la hidronefrosis. Por eso que ya nace y hacemos el control a la semana de vida, ¿ya? Más o menos. Entonces, si tienen un feto ustedes con hidrosis leve, ¿no?, moderada, nace, nos llaman a ustedes, ¿no?, evalúan al paciente, le piden recién a la semana, cuando recupere su estado de hidratación. Si la semana de vida ya no hay hidronefrosis, es negativa, perfecto, ha sido algo transitorio, ¿no? Un hiperflujo urinario transitorio, negativo, entonces le repiten al mes, un mes y medio de vida. Perfecto, si es negativo, ¿no? Si fuera positivo la hidronefrosis, porque tenemos que descartar en de primera mano el reflujo, ya es el reflujo vesiculolateral, ¿ya? Si bien recuerden que el reflujo no es lo más frecuente, ¿sí? Recuerden la tabla que estamos viendo, no es lo más frecuente, pero puede traer infecciones urinarias propias del parénquima, pueden dar pielonefritis. Siempre hay que descartar que no vaya a ser reflujo vesiculolateral, ¿ya? Si hay hidronefrosis bilateral severa, hay que descartar que no va a ser valvas de uretra posterior, ¿sí? Y por último, todo paciente que tenga hidronefrosis, ¿sí?, hay que evitar que se infecten, hay que evitar que hagan infección urinaria, porque pueden hacer infecciones severas propias del parénquima renal, pueden hacer pielonefritis y hacer infecciones mucho más severas. Entonces acá se le da antibiótico profiláctico 20 miligramos por kilo por día, ¿sí? Esa es la dosis. 10 también puede ser de 10 a 20, ¿sí? La dosis de profilaxis por día, para evitar que los pacientitos nos hagan ese tipo de profilaxis contra infecciones severas, ¿ya? Igual nuevamente acá, ¿no? Diagnóstico de hidronefrosis a nivel prenatal, ecografía, repetimos a la semana de vida, ¿sí? Si es normal, controla el mes, un mes y medio, ¿no? Si es negativo, pues ahí queda, no pasó nada, ¿sí? Pero si todavía persiste todavía o aparece nuevamente, hay que buscar reflujo mediante una videocitourografía, ¿ya? Miccional, ¿no? Y por eso creo que se trata, ¿ya? Pero si a la semana hay de vida, pues todavía hay hidrosis leve, moderada, severa, hay que buscar ¿no?, la posibilidad de reflujo como primera causa. ¿Qué pasa con el reflujo? El reflujo lleva orina, pues de la vejiga hacia el riñón, hay un reflujo y esa orina puede estar contaminada, orina llena de gérmenes, llega al riñón, causa pielonefritis. En los niños esto causa cicatrices renales y por tanto va a provocar pérdida de función cuando este paciente pues crezca, ¿no? Muy bien, si hay reflujo, bueno, tratamiento antibiótico, ¿sí?, ¿no? Antibiótico profiláctico. Si no hay reflujo, hacemos seguimiento porque se puede tratar de unas estenosis de la unión piel-ureteral, ¿ya? Hacemos seguimiento y acá muchas veces se pide el examen de la mamografía renal con un examen directo con test de furosemida, pero vamos a explicarlo más adelante. Entonces, hasta aquí lo que quiero que más o menos tengan la idea de que el paciente con hidronefrosis hay que descartar de que traten de que no es un reflujo. Si bien el reflujo no es lo más frecuente, pero nos puede dar este tipo de infecciones severas, ¿no? Infecciones del parénquima renal, ¿ok? Entonces, nuevamente, para terminar solamente este aspecto nada más, ¿no? Evaluación con ecografía, ¿no? Nacimiento. La primera semana dijimos a la semana de vida y luego repetimos las 4 o 6 semanas.
no hay hidronefrosis, ¿no? Pero aquí básicamente no hay intervención. Si hay hidronefrosis leve, ¿no? Pero sin dilatación del uréter, tomes un control a los 3 meses, a los 6 meses, hasta la resolución. Pero si hay moderada a severa hidronefrosis, ¿sí? O existe eh, hidronefrosis leve, pero con dilatación del uréter, evaluamos y pedimos la cistografía miccional, ¿no? Para descartar reflujo, ¿ya? Si hay reflujo, bueno, ya saben, antibiótico profilaxis, estamos por acá, ¿sí? ¿Ya? Si es que no hay reflujo, pensamos, ahora sí, lo más frecuente, pensamos en obstrucción de la unión piel-ureteral y hacemos un radiorenograma, una gamografía renal con test de furosemida con un diurético. Entonces, eso nos dirá si hay una obstrucción mecánica o no hay una obstrucción. Si no hay obstrucción, bueno, control cada 3 6 meses. Si hay obstrucción, hay que evaluar la posibilidad de cirugía, si la función es del 40% o disminuye en el seguimiento, ¿no? ¿Ya? Si hay obstrucción del tracto urinario inferior, bueno, hay que evaluar y referir para una cirugía. Muy bien. Quiero que acá, antes de pasar esto, esta parte quiero que esté un poquito mejor claro. Eh, Cuando ustedes piden una ecografía, ahora, tiene que ser un radiólogo experto en niños, ¿ah? ¿Ah? ¿Verdad? En el de niños sí lo hace, pero después en otros sitios hay que tener más cuidado. Hay que evaluar. Si está dilatado, si está así, o sea, acá, por ejemplo, ven dilatación de la pelvis y el ureter normal, por decirlo así, ¿sí? Esto es básicamente hidronefrosis, ¿ya? Hidronefrosis. Pero cuando ustedes se encuentran dilatación de los cálices, ¿sí? Dilatación de la pelvis, dilatación del uréter, ya están hablando de hidroureteronefrosis. ¿Ah? Entonces, pues, en una ecografía, una buena ecografía, ¿no? Esto de acá les puede decir el radiólogo. En este paciente neonato, ¿no? En este lactante existe hidronefrosis o hidroureteronefrosis. No es fácil a veces identificar en la ecografía, no es fácil, pero es importante si es que nos pueden dar ese dato o no nos pueden dar ese dato, ¿ya? Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes que hay obstrucción de unión. Si solamente hay el problema de la pelvis nada más, uno piensa que aquí hay una obstrucción de la unión pielo-ureteral, claro que sí, ¿ya? Pero ese es en el primer caso, caso 1. Pero en el caso 2, pues la obstrucción es mucho más distal, ¿sí? O existe reflujo, ¿no? Entonces, existe reflujo. Entonces aquí siempre piden el examen ecográfico dentro de lo posible. Como les digo, es un poco complicado, no siempre es fácil, que puede especificar si existe dilatación solamente de la pelvis o también dilatación de la pelvis y del útero, ¿ya? En el caso 1 es donde estamos básicamente en la obstrucción de la unión pielo-ureteral. Los pacientes cuando se operan, todo paciente sintomático, ¿no? Sintomático, ¿ah? Dolor, hematuria, litiasis, todo paciente sintomático debería operarse, ¿está bien? Cuando hay diagnóstico incidental en neonatos, ¿sí? Hay que operar cuando hay empeoramiento de la función renal, ¿no? Empeora o aumenta el patrón de hidronefrosis, una función renal disminuida, reducida, ¿no? Enfermedad bilateral, ¿no? Pobre comprensión familiar, ¿sí? Acceso pobre, por ejemplo, puede haber pacientes que vienen pacientes pediátricos, niños, y uno dice, no, pues en seguimiento, pero a veces los pacientes no llegan de otras ciudades, ya no regresan. Ha pasado a veces como los tenemos en el hospital, a veces ¿no? En el seguro social, el paciente a veces pierde el seguro, el papá o la mamá y la niña no sigue atendiendo. Entonces, pues hay que ver también esa parte, ¿no? La parte social, la parte de comprensión familiar, ¿no? Vamos a explicar esta parte.
el examen, si bien la ecografía pues, nos va a orientar, porque vean acá en esta imagen ecográfica, vamos a pintar la silueta del riñón. Esta es la silueta del riñón. Y vamos a pintar la parte de la hidronefrosis. ¿Está bien? Vamos a pintar acá. Esto es la parte de la dilatación. Todo esto es hidronefrosis. Entonces, está dilatada la vía colectora dentro. Está dilatado ahí. Está dilatado. Hay que tener mucho cuidado ahí. Mucho cuidado ahí. Entonces, si bien la ecografía nos dice hidronefrosis, pues no nos dice pues si es que es obstrucción pilolateral, reflujo, valvas. Nos da una idea, ya con otros métodos diagnósticos nos podemos acercar mejor al diagnóstico. Ahora, en el caso de la obstrucción de riñón pilolateral, el examen de elección es de la gammagrafía con test de furosemida. ¿Sí? Más un examen dinámico que nos va a mostrar cómo la pelvis renal se vacía o no se vacía de forma adecuada al estímulo diurético, ¿no? Entonces, en este examen, al paciente se hidrata, le dan un radiomarcador, ¿sí? Y esta orina pues se filtra, ¿no? Por el caso de Bowman, ¿no? De los médulos, filtra hacia la pelvis renal. Entonces, vean ustedes acá, en el gráfico superior, vamos a pintar de negro. Vemos acá, por ejemplo, que en la línea celeste, que es el riñón izquierdo, ¿sí? La pelvis acumula, porque hay bastante líquido que está tomando, el rayo trazador acumula bien, se distiende bien. Y acá, ¿no? Luego le ponen el diurético, la furosemida. Y miren cómo la pelvis se vacía con el diurético. ¿Sí? Por el contrario, en el lado derecho, vean ustedes que hay un ascenso mucho más lento, más dificultoso, pero cuando ponen el estímulo diurético, miren, se mantiene igual, ¿ve? Una meseta, no desciende, una línea en meseta, ¿sí? No desciende. Entonces aquí, esta curva en meseta corresponde al lado derecho, tiene el patrón obstructivo, tiene una obstrucción de la unión pielo-ureteral, ¿ya? Y en el reporte de la gammagrafía que está acá en la parte amarilla, ustedes pueden revisar, ¿sí? Acá. Ese es de este caso, ¿no? Son casos separados, ¿no? Este es de este caso. Por ejemplo, acá, la función renal, pues, es un 100%, ¿sí? Ahora, los riñones no es que aporten 50-50 cada uno. Puede, no puede ser, pero ya son casos pues, excepcionales que trabajen a la mitad, ¿no? Los mismos ojos no todos tienen la misma graduación. Los oídos tampoco escuchan los dos igual, ¿sí? Entonces siempre hay una discordancia, ¿sí? En el riñón pasa lo mismo. Que no siempre puede ser 50-50. Entonces, ¿no? Hay una diferencia. Puede ser 55-45, 52-48, ¿sí? ¿No? 45-55, se mueven en ese rango. Pero esa diferencia no puede ser del más de 20%. No está bien. Si es de más de 20%, eso no está bien. Eso ya es otro tipo. Ahí hay una patología claramente establecida, ¿ya? Por ejemplo, en este reporte que ustedes están viendo, pueden ver acá que el riñón izquierdo aporta 66%, el derecho 33%. ¿Sí? Este lado ya está menos de 40%. Entonces, este paciente tiene que tener una solución quirúrgica a su problema, ¿no? Está siendo afectado, ¿no? Ya ha sido afectado. Este paciente, así sea, dijimos que los sintomáticos se operan sí o sí. Los sintomáticos se operan cuando el riñón afectado tiene menos del 40%. ¿Sí? Y eso también, no sé si lo comentamos, también lo vimos en este cuadro de acá. ¿Sí? Cirugía, si la función diferencial es menos de 40 o declina pues en el seguimiento. ¿Ya? Eso hace referencia a eso. El paciente sintomático se opera sí o sí. Asintomático podemos darle la chance, pero siempre y cuando la función diferencial
presión afectado no sea menos de 40. Si es menos de 40 y esté asintomático, se opera sí o sí, se tiene que operarse. Y si es sintomático y funciona de ser pobre, pues con más razón todavía tiene que operarse. Sí o sí, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, esta es la gráfica, ¿no? Vean acá cómo está en este caso el material radioactivo que le están poniendo al paciente. Miren, en el derecho está rojo. Miren, acá el derecho, miren cómo acumula más, acumula, ¿no? El riñón, la pérdida urinaria, acumula más. Acá evalúan en las letras, ¿no? La función de la expresión de la pelvis, la eficiencia, ¿no? A los 20 minutos, ¿sí? A 54 minutos, ¿no? El lado izquierdo se ha vaciado completamente, el 90% ha sido excretado, el derecho no, solo 16 nada más, ¿sí? Y así. Por ejemplo, vean en la gráfica nuevamente, en la gráfica de color rojo, vean cómo el lado izquierdo, perdón, el lado derecho del afectado, miren, mantiene, ¿ve? Tiene plenamente. En cambio, el otro lado, el lado izquierdo, sí responde al diurético, miren, sube, desciende y se elimina. ¿Cómo responde al estímulo diurético, al test de fluorescencia? ¿Sí? Entonces, el que no responde, el que está, es porque está obstruido. Está obstruido. Entonces, no se olviden que el examen, ¿no? Para explicar este problema es la gamografía renal con test de fluorescencia. ¿Ya? ¿En consiste el manejo? En una cirugía, ¿no? Una cirugía donde se retira el segmento adinámico, ¿ya? Los cálices, ¿no? El problema está acá, en la unión de la pelvis con el uréter. En la unión existe un segmento adinámico, puesto que ese segmento se hace una escisión de ese segmento, se elimina, y los restos se hace nuevamente una anastomosis, nuevamente se anastomosa ya sin el segmento que estamos mencionando, ¿sí? Eso se llama una pieloplastia desmembrada, ¿no? Una pieloplastia, porque también aparte de la pelvis, también hay que remodelarla. La pelvis que está grande, hinchada, hay que reducirla un poco, porque si no va a estar todo el tiempo ya atada, va a aumentar mucho el volumen, ¿ya? Es una pieloplastia. Vean ustedes acá la incisión, ven acá el otro riñón en este lado, vamos a pintar el riñón, ¿sí? Vamos a pintar acá la pelvis, ¿no? La pelvis, ¿cómo está acá la pelvis? El uréter, ¿no? Y acá está el segmento pues adinámico que hay que eliminar. Y acá ya lo han separado el segmento y luego simplemente se extiende y se hace una anastomosis nuevamente, ¿no? Se anastomosa nuevamente el uréter con la pelvis, se deja un tutor, entonces doble J habitualmente, unas 6 semanas para que cicatrice bien y después se retira, ¿ya? Eso es en relación a la obstrucción de la unión piel-ureteral. Muy bien. En cuanto a la obstrucción de la unión uretero-vesical, o sea, ya aquí, la parte distal ya no en la parte superior, sino aquí ya en la parte distal, ya en la parte distal, ya aquí. Aquí, por ejemplo, que vamos aquí también puede un segmento adinámico que se puede estar usando ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se podría hacer, se podría recomendar? Se evalúa de la misma manera que el caso anterior. Los principios de manejo son similares a la obstrucción de la unión piel-ureteral, la clínica, los síntomas, la función diferencial, incluso la gamografía renal con test de furosemida, es similar. ¿Ya? Sigue los principios de la primera parte que hemos estado pues, conversando. ¿Sí? No hay problema por eso. Muy bien. Tenemos también a nivel de la vía urinaria lo que son las anomalías de duplicación. ¿Sí? Anomalías de duplicación. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá,
Entonces, perdón, acá en la parte de anomalía de duplicación tenemos que algunos riñones, unas personas pueden tener un doble sistema, o sea, dos uréteres que drenan un solo riñón, ¿ya? Dos uréteres completos que drenan un solo riñón. Esto se llama anomalía de duplicación, ¿sí? Entonces, un solo riñón, una sola unidad renal, está siendo drenada por dos uréteres completos, ¿sí? Entonces, aquí porque generalmente uno drena el polo superior del riñón, ¿no? Y el otro uréter, el restante, ¿no? El restante, ¿ya? Entonces, miren aquí, vamos por este lado, ¿sí? Miren, ven el riñón y tiene el polo superior drenado por un uréter completo, pero si ustedes se dan cuenta está dilatado, ¿ah? ¿Por qué? Porque este uréter tiene tendencia, ¿no? Por la distribución a formar un ureterocele, ¿ya? Frecuentemente tiene riesgo de obstrucción por el ureterocele, entonces está dilatado, ¿ok? Por el contrario, el otro lado, el polo inferior, es mucho más pequeño, pero como compite por el lugar de implantación del uréter en la vejiga, se ve más desplazado, se ve más lateralizado y por tanto puede tener tendencia a hacer reflujo. Por tanto, puede tener tendencia a hacer reflujo, ¿ah? Entonces, son dos uretes completos que drenan un solo riñón, ¿sí? Y esto que les acabo de comentar es una regla, ¿no? La regla de Koicher-Meyer, que nos dice que la pelvis del polo superior, ¿sí? O sea, la vía colectora del polo superior tiene tendencia a obstruirse y está asociado a ureterocele. Por tanto, la tendencia a la obstrucción, ¿ok? Y el polo inferior, el drenaje, es normal del ureter de la pelvis, ¿no? Es normal, pero tiene tendencia a hacer reflujo. ¿Por qué? Porque se implanta de forma más lateral y compite por el espacio. Tiene que hacer reflujo. Entonces, recuérdense eso. Es también importante esta parte, ¿sí? Entonces, los pacientes con doble ureter, ¿sí? Completo tienen ese riesgo. Que la parte superior haga hidronefrosis, se obstruya y el polo inferior haga lo que es básicamente el reflujo vesículo, ¿no? Bueno, patologías asociadas que simulan hidronefrosis, por ejemplo, la enfermedad multiquística. Solamente para comentarlo, son displasias ahí de la célula renal que no se ha formado bien, forma solamente quistes nada más. Pueden ver en esta ecografía quistes, imágenes quísticas, ¿sí? Vean ahí en la ecografía imágenes quísticas que pueden simular, pues, una hidronefrosis que no es, ¿no? Que no es, ¿ya? Bien, pasamos a lo siguiente. Y acá evaluamos si una patología que no es muy frecuente, pero que tiene extrema gravedad para el niño, para el neonato, ¿ya? Extrema gravedad, ¿está bien? Miren, aquí es lo siguiente. Las valvas eh, es una obstrucción porque hay unos remanentes valvulares a nivel de la uretra posterior, ¿no? Recuerden, en la uretra general masculina tienen uretra anterior y uretra posterior, ¿sí? En la uretra posterior existen este tipo de valvas que funcionan dando un patrón obstructivo misional. Entonces el feto o el neonato va a tener retención urinaria. Vean ustedes acá en esta imagen de ecografía, vean ustedes el color rojo acá, tiene una mega vejiga, ¿no? O sea, es un feto que está haciendo retención urinaria, ¿no? Prácticamente está haciendo un globo vesical ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa uretra está siendo obstruida por el estómago. Entonces la vejiga tiene que compensar, ¿verdad? Hace más esfuerzo la vejiga para vaciarse bien y compensa y se hipertrofia. Eso es lo que ven ustedes en la imagen de aquí. Se hipertrofia y además la obstrucción
hace que aumente el residuo postmiccional, aumente el residuo en la vejiga, no se vacía bien la vejiga y por lo tanto puede haber hidroureteronefrosis, como ven acá. ¿Sí? Entonces, esta patología cursa con dilatación de la vejiga, de la uretra prostática y con hidronefrosis. ¿Ya? Puede hallarse en la etapa prenatal, ¿sí? Haciendo infecciones, retenciones urinarias en la vía neonatal, puede pobre flujo urinario y puede haber uremia. Veamos acá. Nuevamente acá en este esquema, vean que las valvas están a nivel de la uretra posterior, ¿sí? Y vean que por la obstrucción la vejiga se ha engrosado, es una vejiga de lucha con múltiples trabeculaciones, es una vejiga de lucha y también tiene ya hidronefrosis bilateral, hidronefrosis bilateral, ¿ya? Estos son valvas de uretra posterior, ¿sí? En la ecografía van a encontrar dilataciones severas, severas, ¿sí? ¿Ya? Y en una cistografía pueden encontrar incluso el flujo bilateral severo. Miren acá en esta fotografía, ven cómo está la vejiga dilatada, ¿sí? Hay reflujo marcado de forma bilateral severamente. Y ven acá que hay dilatación también de la uretra posterior y hay un chorro urinario mínimo, ¿no? Ven una hilacha nomás ahí, ¿sí? Es una patología originada por valvas de uretra posterior, ¿ya? Valvas de uretra posterior, ¿sí? ¿Ya? Básicamente por eso. Vamos a ver acá a continuación, vamos a encontrar a continuación. Acá nuevamente ven las mismas imágenes de lo que es la parte de la uretra obstruida por valvas. Ven acá, valvas. Y ven las imágenes en la cistografía cómo está dilatado toda la vejiga, dilatada toda la vejiga de azul, la vejiga, la uretra prostática, ¿sí? Y ven cómo hay un chorro de urinario bien débil, ¿no? Igual, vejiga, uretra prostática y un chorro débil urinario, ¿sí? Vejiga, dilatación de la uretra prostática es la que marca acá y un chorro débil. Esto solamente se soluciona de forma endoscópica, ¿sí? Con incisiones de las valvas, endoscópicamente con energía láser o con energía térmica, ¿no? Tipo extinción. ¿Okay? Continuamos. Entonces, las valvas, el manejo puede ser temprano, diagnóstico temprano de hidronefrosis lateral prenatal. Hay que cateterizarlos, hay que dar antibióticos profilácticos, hay que confirmar el diagnóstico, hay que estabilizarlo, hay que hacer fulguración endoscópica de valvas también. Muchas veces el diagnóstico pues no es temprano, es tardío muchas veces, ¿sí? A veces el paciente pues, pediátrico, a veces pues, ¿no? Con nació en un hospital en mediana complejidad, pequeña complejidad, ¿sí? No tuvo un buen control prenatal, no se supo si había nefrosis fetal o al nacimiento, y desde diagnósticos tardíos muchas veces, ¿no? Sí, cuando los diagnósticos tardíos, lamentablemente ya existe cierto grado de enfermedad renal crónica por ese marcado, ese aumento marcado de la presión de la vía urinaria, ¿sí? Puede haber reflujo también, y es una vejiga valvular, es una vejiga ya enferma, es una vejiga casi una vejiga neurogénica, ¿no? Si bien no hay ni un daño neurológico, pero se asemeja a una vejiga neurogénica, ¿ya? Con pobre distensibilidad, pobre compliance, pobre acomodación, y obviamente el grado de enfermedad crónica. Nuestros pacientes, lamentablemente, edades muy jóvenes, van a tener enfermedad renal crónica, incluso van a llegar pues, a trasplante renal siendo personas muy, muy jóvenes, ¿no? Muy bien. Lo otro que quería comentarles era sobre el reflujo. El reflujo, vamos a esta parte.
El reflujo básicamente es pues, el paso retrógrado de la orina que está en la vejiga hacia el ureter y el riñón. ¿Sí? Eso se define de esta manera. Pero esto, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se origina esto? Se plantea que el problema es la implantación del uréter a la vejiga. Este uréter entra de forma oblicua a la vejiga. Acá le falta fijación o es un uréter que queda muy lateral. O sea, no tiene un suficiente espacio submucoso, un túnel submucoso que le dé ese soporte para el reflujo. Me refiero a esto. Ven acá cómo entra el uréter, ¿no? Ven acá y se queda apenas a la entrada, ¿no? Esta longitud que está hasta acá es el túnel submucoso. Cuando es corto, cuando es corto, pues hay reflujo. Y cuando es suficientemente largo, no hay reflujo. Cuando es término medio, posibilidad de reflujo. Entonces, esta paso del uréter por debajo de la mucosa de la vejiga es el túnel submucoso. Entonces, tiene que haber una adecuada longitud submucosa, una buena fijación, un ingreso oblicuo hacia la vejiga. Se dice que la relación entre la longitud y el diámetro debe ser más o menos de 5 a 1, ¿sí? De 4, 5, 6 a 1 más o menos, ¿ya? 5 a 1 para que sea un buen túnel submucoso. Submucoso, ¿eh? Entonces, cuando fallan este tipo de elementos de fijación, ¿sí? Una estructura del submucoso corto, sucede eso, sucede el problema del reflujo vésico-ureteral, vésico-ureteral, ¿ya? Entonces, durante la micción, durante el aumento de la presión vesical, puede, la orina que está en la vejiga, ¿no? Refluir hacia el ureter y el riñón. Entonces, evaluando hasta qué punto asciende este reflujo, se especifica en 5 grados. El grado 1 es fácil de recordar, solamente hay reflujo hacia el uréter, más no hay reflujo hacia el mismo riñón, ecuatora, cálices, no se preocupen por eso. El grado 2, el contraste llega hasta el riñón, pero no dilata la pelvis, los cálices, no se ensancha, no se altera. El grado 3, hay una leve a moderada dilatación del uréter, ¿sí? Y de la pelvis renal. Grado 4, moderada toscosidad, dilatación de la pelvis. Y grado 5, grosera dilatación del uréter, la pelvis, pérdida de la forma de los cálices, ¿sí? Y uréter muy tortuoso. 5 grados, ¿sí? de reflujo. 5 grados, del 1 al 5. Entonces, recuerden que el reflujo vesicular estábamos comentando también desde el comienzo que puede producirnos infección tracto urinario y pielonefritis. ¿Ya? Pielonefritis no es una infección propia del parénquima renal, puede dar cicatrices renales y esto lleva a la enfermedad renal crónica y obviamente en este paciente cuando se entre en la etapa adulta, ¿no? sea mayor, va a tener hipertensión, disminución de la función renal, proteinuria, enfermedad renal crónica, ¿sí? Incluso pues hasta llegar hasta la hemodiálisis, ¿no? Esa es la preocupación con el reflujo. Ahora, ¿qué es lo que provoca la cicatriz renal? La pérdida del parénquima, o sea, que el parénquima se pierde, se fibrosa. Esa es la infección ahí, la infección inflamatoria por la infección bacteriana. Antes se pensaba que había un efecto de vacío de agua, la presión, pero no, ya se ha visto que el problema es la infección. Por eso les comentaba, en un paciente con sospecha o hidronefrosis, no saben bien la causa, mejor inicien antibiótico profiláctico, ¿sí? En ese caso, lo mejor que pueden hacer es dar antibiótico profiláctico. Ven acá imágenes del reflujo, ¿no? Del reflujo vesicular, ¿ya? Vejiga, uréter, uréter, pelvis, ¿no? Pelvis, vejiga, y tremendo uréter, vejiga, vejiga y tremendos uréteres dilatados. ¿Sí? Ah, fíjense aquí que en este caso, por ejemplo, la uretra posterior, bueno, no se pinta, pues, ¿no? Como el caso que vimos en Palmas, ¿no? Como el caso que vimos en Palmas de uretra posterior.
todos los casos de reflujo necesitan tratamiento quirúrgico. Dijimos que lo primero es darle antibiótico profiláctico, ¿sí? Antibiótico profilaxis para evitar que hagan infecciones, que hagan infecciones de parénquima renal. Entonces, mientras menor sea el grado, tiene más posibilidad de que el reflujo pueda desaparecer, que pueda existir una resolución espontánea, ¿sí?, de este problema. ¿Ya? Por ejemplo, se dice que si es un reflujo grado 1, se mide en 87% de casos puede desaparecer, ¿sí?, sobre 3 años de seguimiento. Grado 2, 65. Grado 3, 53. Grado 4, 33. ¿Ya? Todo ese tipo de posibilidades puede suceder, ¿no? Pueden estar, puede haber resolución espontánea. Normalmente cuando son grado 1, 2 y 3, le damos la chance, ¿no? Hay más posibilidad de que este reflujo pues, pueda desaparecer. Pero 4 y 5, la posibilidad es mínima, por tanto, a veces indicamos tratamientos quirúrgicos, sobre todo para los grados 4 y 5. ¿Ya? Denme un minuto, por favor. Muy bien, disculpen. Como les estaba comentando, pues pacientes que tienen la sospecha de reflujo vesiculateral, ¿no? O no está el diagnóstico claro, está con hidronefrosis, siempre, por favor, iniciar tratamiento antibiótico profiláctico, ¿no? Si tuvo infección, se cure la infección y mantenga la profilaxis, ¿ya? Si decide un tratamiento conservador, ¿no? Por ejemplo, sea un grado 1 a 3, que dijimos que tiene chance de desaparecer, de hacer resolución espontánea, ¿no? En su manejo conservador, el paciente debe continuar con un antibiótico profilaxis, obviamente vigilando, pues, ¿no? Que no haga infecciones urinarias, ¿ya? Ese es el manejo. Muy bien. ¿Cuándo, generalmente, cuándo se pega? ¿Sí? Cuando hay infección, a pesar de antibiótico profiláctico. Si es un grado 2, un grado 3, quizás en seguimiento, es antibiótico, ya es infección a pesar de eso, bueno, no hay otra opción. Ya no tenemos la chance a que eso desaparezca solo, hay que operarlo, ¿sí? No hay conformidad con el tratamiento antibiótico, alérgico, no hay buen seguimiento, hay reflujo severo, 4 y 5 comienzos al comienzo, sobre todo cuando hay cicatriz renal. Ese riñón no crece con el control de la ecografía, ¿sí? El riñón pierde función, hay reflujo, incluso por ejemplo, en niñas en la pubertad, antes de llegar a la etapa adulta, de congénitas, ureterocele, divertículo, también son necesidades de cirugía. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente puede ser de forma endoscópica, ¿sí? O un implante intravesical, puede ser extravesical, puede ser laparoscópico o abierto, ¿no? Aquí van a ver ustedes unas imágenes de cirugía abierta para el implante de ureter. Esta está con la vejiga abierta, esta imagen. Ven acá, esta es la vejiga, esta es la mucosa vesical.
vean cómo acá estaba el meato original, acá, ¿sí? Y cómo el útero se está llevando hacia una zona mucho más distal, ¿no? O sea, alargando el túnel submucoso. Consiste en alargar el túnel submucoso. Dijimos que unos problemas era la pobrificación y que tenían una longitud mucosa corta, ¿no? O sea, que estamos alargando para poder darle suficiente soporte. Es una cirugía trans, transvesical con la vejiga abierta, pero también puede ser hecha de forma extravesical, ¿no? Igual acá. Esta es la vejiga vista desde afuera, ¿sí? Se corta un poco la pared y queda solamente una mucosa acá. Acá nuevamente, ¿no? Esta es la vejiga, la pared de la vejiga. Podemos ustedes ahí las fibras musculares acá en la vejiga, ¿sí? Acá. Y esto que ven acá es solamente la mucosa, mucosa vesical. Entonces, el uréter que está aquí, por ejemplo, acá llega hasta acá el uréter, se le jala, se le lleva hasta aquí, al nuevo meato. Entonces, toda esa longitud que se gana es el túnel submucoso. Todo esto está ampliando el túnel submucoso, ¿ya? El objetivo es alargar el túnel submucoso para que tenga suficiente soporte, suficiente fijación del caso. Y después ya pues encima obviamente se cubre, ¿no? La parte muscular ya se cubre encima, ¿sí? Ya son capa muscular, se cubre el nuevo implante como ven acá. Esto está cubriendo el nuevo implante. Estas son las cirugías básicamente convencionales para reflujos de alto grado, ¿no? Sobre el reflujo de bajo grado se puede usar la técnica endoscópica en Avon de Sting, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consiste esto? Miren esta imagen, por ejemplo, este es el meato lateral, ¿sí? Y si ingresamos con una aguja endoscópica, nos ponemos a horas 6 del meato, hora 6. Y la aguja ya viene marcada, la aguja viene marcada hasta donde debe ingresar. La aguja viene marcada. Se pone en la parte submucosa y se inyecta una sustancia abultante, un agente bulking, ¿sí? En la zona submucosa. Ponen acá, como pueden ver acá. Se inyecta y este elemento ocluye, ¿no? No ocluye totalmente, pero ocluye parcialmente, ¿sí? Este uréter y evita el reflujo, ¿ya? Estas sustancias ya han sido estudiadas, han sido probados, ¿sí? No migran, no causan alergia, ¿sí? Se degradan en años, en 10, 15 años. Se ha visto que es una técnica endoscópica segura, efectiva, pero sobre todo para reflujos que sean de bajo grado, por favor. ¿Ya? Si es grado 4, grado 5, mejor una técnica abierta convencional. Si fuera bajo grado, puede hacer un trabajo endoscópico, como este tipo de casos endoscópicos. Entonces, acá la imagen, miren, ¿no? El meato, este es el meato. Se coloca ahora 6, la aguja está acá endoscópica y está inyectando las sustancias. Acá quedó bastante elevado, pero normalmente el meato queda como si fuera el cráter de un volcán, igualito queda el meato. Se levanta, queda como un cráter de un volcán. ¿Ya? Esa es la sustancia para manejo endoscópico. Básicamente, pues, grados del 1 al 3. Muy bien. Recuerden que las infecciones urinarias, el tratamiento después de una infección febril, recuerden que la fiebre es marcador para pielonefritis, la fiebre. ¿Sí? El niño debe recibir antibiótico profilaxis hasta que se evalúe cuál es su problema subyacente y se pueda corregir. Antibiótico profilaxis. ¿Qué antibióticos usamos o se recomiendan? Se sugieren. Estos de acá tienen que aprenderlo bien. ¿Ya? Cefalexina, amoxicilina, ampicilina, nitrofurantoína, trimestoprim, sulfamethoxazol. ¿Ya? Esto recuérdenlo bien, ¿no? Yo creo que buena parte, ¿no? de ustedes va a ser uno acá, ¿no? Con el país. Y seguramente va a haber casos. Yo también tuve un caso de una niña con fiebre y febril. Darle antibiótico profilaxis y bueno, ¿no? Tratar de que
sí, otros estudios quizás en un sitio más complejo, ¿no? Pero al menos no se olviden qué antibiótico dar, ¿sí? ¿Qué antibiótico se puede dar? Cefalexina, amoxicilina, lo que más van a tener a la mano, también nitrofurantoína, se puede usar como profilaxis antibiótica para infecciones urinarias pediátricas, ¿ya? No se olviden de eso. Y básicamente lo que comentamos, paciente con una primera infección febril, infección urinaria febril, hay que hacer una ecografía para evaluar toda la parte superior y inferior de la urinaria, ¿sí? Se sospecha de reflujo, ¿sí? Y pronefritis, bueno, hay que hacerle pues la video, sí, su fotografía, ¿sí? ¿Ya? Básicamente eso. Ahora, el test de emisión nuclear también se puede ver también con eso, cicatrices renales, pero ya no se usa glucemia, se usa ya otro marcador, que es el DMSA, ya que marca la zona de fibrosis. Muy bien, eso en cuanto a lesión de ictus febriles en población pediátrica, ¿ya? Muy bien. Lo otro para continuar son defectos neurovesicales, ¿ya? De la función de la vejiga. Por ejemplo, aquí, defectos de biotubo neural, rectales, válvula posterior, flujo neonatal de alto grado, función vesicosensorial no neurofílica, son que están asociados y que se pueden encontrar. Miren acá, por ejemplo, este gráfico es una urodinámica con una electromiografía. Miren, normalmente para que un niño, ¿no? Una persona orine bien, para que tenga una buena admisión, tiene que tres cosas importantes. En la uretra, el conducto, como decimos los pacientes, tiene que estar libre, no tiene que haber nada obstructivo, ¿no? O sea, una próstata crecida, ni uretra, ningún factor que disminuya el volumen del calibre urinario. Número uno. Número dos, tiene que ver con una vejiga que se contraiga lo suficiente para orinar, que tenga una buena contracción, una vejiga sana que se contraiga bien. Y lo tercero que debe ver es que tengamos una buena coordinación entre la vejiga y el esfínter. O sea, cuando el difusor se contrae, ¿no? Por orinar, el esfínter tiene que abrir. O sea, están coordinados, ¿ya? Son sinérgicos. Pero si el difusor se contrae, el no se abre, hay una disinergia. O sea, el difusor se está contrayendo sobre un espacio cerrado, está aumentando bruscamente su presión. Eso puede transmitirse hacia el riñón, hacia el uretra. Por ejemplo, el tono del esfínter, ¿no? La parte muscular, el tono muscular del esfínter, pues no está totalmente flácido ni totalmente contraído, ¿verdad? Tiene un tono, tiene cierta tonicidad, ¿sí? Digamos que sea así, tiene cierta tonicidad. No está, no está totalmente relajado, flácido ni totalmente contraído. Una tonicidad de cierta intensidad. Eso lo marca el electromiograma. Pero cuando uno entra en una micción, se relaja totalmente el esfínter. Entonces, el electromiograma no marca nada y hay una línea ahí. Esto se llama el silencio miccional. O sea, el equipo de electromiografía no marca nada porque el esfínter está totalmente relajado para que permita una buena micción, ¿sí? Se acaba la micción y normalmente se adquiere el tono habitual, la parte del esfínter, parte muscular. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, si es que no hay buena coordinación, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Está el tono normal, ¿no? Como ven ustedes ahí, el tono normal. De repente empieza la micción y esto sigue con su tono igual, o incluso aumenta, ¿no? Nunca se relaja o se relaja parcialmente. Entonces la vejiga no puede vaciarse. La vejiga tiene que ser mucha presión, aumentar más la presión para tratar de vencer. Y a veces no puede vencer este tipo de disinergia, ¿no? Esto se conoce como una disinergia vésico-esfinteriana. Vésico-esfinteriana. Estos son problemas, pues, del tubo neural, ¿no? Que están afectando en este caso la coordinación, el arco reflejo, en este caso entre el músculo defusor y el esfínter. ¿Ya? Ese es el detalle, ese es el problema, ese es el inconveniente. ¿Ya? Esto se conoce como disinergia. Y esto pasa en pacientes que tienen problemas con la vejiga, disgrafismo neuronal, que tienen espina bífida,
estábamos diciendo, ¿no? Entonces, todo paciente con anomalías que puedan tener disfunción neurovesical, por ejemplo, espina bífida, miedo meningocele, espina médula anclada, todo tipo de patologías de la columna, ¿no? La parte medular, hay que tener cuidado y hay que evaluarlos periódicamente, ¿ya? Si hay algún signo de disfunción vesical, si hay algún signo de disfunción vesical, se debe iniciar el manejo, ¿ya? Se iniciar el manejo básicamente, antes, oportuno. Estudios con ecografía, cistografía para ver el flujo, biopsia nuclear para ver si es que hay una cicatrices renales, función renal, urodinamia, pueden ser necesarios. La urodinamia es la que acabamos de ver. Esta imagen es la urodinamia con una electromiografía, ¿no? Una electromiografía. Ahora, cuando existen estos problemas, eh, el manejo puede ser conservador, se inicia inicialmente un manejo conservador. El paciente no puede vaciar toda la orina, y esa orina queda, ¿por qué? Porque pues la vejiga se contrae, pero igual el filtro está cerrado. Entonces, por tanto, no evacúa toda la orina queda estancada en la vejiga, por la infección, por la necrosis. El paciente, en este caso el familiar, tiene que poner una sonda y evacuar la orina cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, de acuerdo al flujo urinario. ¿Sí? Eso se llama cateterismo intermitente. ¿Ya? Hay que evacuar la orina de vejiga. ¿Por qué? Porque no se está llegando a vaciar, no se está llegando a vaciar, no se está llegando a eliminar. Entonces hay que, nosotros con una sonda, eliminarlos. ¿Sí? Obviamente, pues ese paciente, por ejemplo, pues va a crecer, ¿sí? Va a tener una etapa escolar, ¿sí? Va a estar en la escuela, en el colegio. Entonces, a veces para los niños ya más grandecitos, es difícil estar poniendo una sonda por la vía genital, ¿no? Va a haber más dolor, más fastidio, más traumático. Y a veces lo que se hace son crear conductos cateterizables hacia la vejiga, ¿no? Desde el ombligo, usando, por ejemplo, en este caso, el apéndice fecal. El apéndice, esa estructura tubular, puede servir para crear un conducto cateterizable. Vean ustedes acá, vean acá la vejiga, el apéndice que crea, ¿no? Un espacio en la vejiga y otro que va hacia el ombligo, ¿sí? Para que se pueda cateterizar por ahí. Esto es una apendicovesicotomía, ¿sí? Otro es también, a veces la vejiga tiene pobre distensibilidad, una vejiga que está enferma, que está dura, que no se puede hinchar. La vejiga tiene que almacenar orina a bajas presiones, sin cambios importantes en su presión. Ese es el dato de la vejiga, importante la función de la vejiga de la acomodación o la compliance. La vejiga, con ya sea como en la vejiga existe orina de 50 a 100 centímetros cúbicos o de 400 o de 500, la presión dentro de la vejiga no puede aumentar de forma, no puede aumentar, tiene que mantenerse a muy baja presión. Esa capacidad de la vejiga de extenderse y aguantar las presiones es lo que se llama acomodación o compliance. Pero estas vejigas están enfermas que no se dilatan bien, no tienen buena acomodación, no tienen buena compliance, tienen baja capacidad. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen ampliaciones vesicales con segmentos intestinales de ilio, ¿sí? Aumenta la capacidad de la vejiga para que tenga más capacidad y tenga mejor acomodación, mejor compliance. ¿Ya? Entonces, miren, puede ser un manejo conservador, con cateterismo intermitente, o puede meter manejos muy complejos con manejos de intestinales, de apéndices, de ilio, cosas mucho más complejas, ¿no? Todo esto nos trae en cotación los problemas de espina bífida. Por ejemplo, vean un caso acá, 3 años, espina bífida, vean cómo están los riñones, cómo están dilatados. ¿Por qué? Porque hay reflujo aquí por la alta presión de la vejiga. Miren acá, y miren todo lo que está negro es la dilatación. Pues la dilatación, ¿sí? La dilatación, ¿ok? Y vean la vejiga en la foto inferior cómo están los bordes de la vejiga, ¿no? Esos bordes totalmente alterados, ¿no? Una vejiga pues neurógena, ¿no? Neurogénica, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de la parte de estudios miccionales, cuadros solamente para comentarlos, ¿sí? Por ejemplo, existen vejigas perezosas, donde el paciente va a orinar 3 o menos veces al día, ¿sí? Muchos de ellos usan prensa abdominal, porque como la vejiga no se contrae lo suficiente, el abdomen es el que se
bajar por orinar, ¿ya? Hay un flujo urinario intermitente, ¿sí? Y no se puede vaciar la vejiga de forma completa. Hay estreñimiento, que son a repetición, son vejigas llamadas vejigas perezosas. También hay disinergias, lo que comentamos hace poco, disinergia de disfunción esfínter o ¿no? de esfínter, una disinergia, pero de causa no neurogénica. Parece que es de causa adquirida, donde el paciente pues no ha aprendido a controlar bien el esfínter. Y en vez de relajarse, contrae de forma inconsciente el esfínter y el paciente sucede eso, esta disinergia, ¿ya? Eso también puede suceder. Hay también cuadros de disfunción miccional como la pseudoincontinencia, la micción vaginal, ¿no? En las niñas. Aquí no existe ningún tipo de problema anatómico, ya sea en la vía urinaria o en la vía ginecológica. Y acá no hay ningún problema de ese tipo. Lo que pasa es que la paciente tiene el hábito de miccionar a veces con las piernas cerradas, ¿sí? Con los muslos cerrados, contraídos. Entonces orina de a pocos y la orina que pueda, ¿no? eliminar se acumula en la vulva pasa a los labios mayores y se quedan ahí en el introito. Después, cuando termina de miccionar, se levanta y sigue goteando, gota a gota, sigue eliminando y piensa que hay una incontinencia, ¿sí? Pero es básicamente por el hábito de adquirido, ¿sí? Acá no existe ninguna anomalía, ya sea de la vejiga o de la vía ginecológica, ¿ya? Vean ustedes acá cómo se han puesto contraste y ven acá, ¿no? Acá se ve mejor, miren acá está, ¿sí? Y cómo se acumula en la vulva y el canal vaginal, ¿no? Se está acumulando, ¿no? ¿Ven? Se acumula. Ya, eso sucede por lo que acabamos de comentar, ¿ya? Lo que acabo de comentar. Muy bien. Entonces tienen que ver, eso es ¿no? La pseudoincontinencia. Ahora, los casos de disfunción vesical no neurogénica, como les dije, es el problema de la incoordinación entre el suctor y el esfínter, cursan a veces con la actividad de incontinencia, infección urinaria y estreñimiento. Puede haber urge incontinencia puede haber, ¿ya? Esa sensación imperiosa de ir al baño a orinar, que uno no puede parar, no puede separar, no puede aguantar. El manejo depende mucho de la severidad. Como ya comentamos, puede ser simplemente calenterismo, como en antes, hasta reconstrucciones vesicales amplias, grandes, ¿ya? ¿No? El estudio urodinámico siempre va a ser útil, siempre va a ser importante porque nos permite el diagnóstico más preciso y el espectro puede variar desde terapia conductual, cognitiva, hasta cirugías complejas reconstructivas como las que mencionamos antes. Muy bien. Ahora, en el tema de neuresis nocturna, básicamente pasando a otro punto, este otro punto, se define como aquella micción involuntaria, ¿sí? Micción involuntaria, al menos 3 veces en una semana en niños mayores de 5 años, ¿ya? Niños mayores de 5 años. Donde no exista, donde no haya pues, defectos o problemas en el sistema nervioso central, ¿ya? Se dice, ¿no? Que a los 5 años se puedan tener a los 15% ese tipo de problemas, ¿sí? La incidencia va a ir bajando lentamente, lentamente, de 1 a 2% por año, 2% tienen a los 15 años, y 1% de la adulta, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Sucede porque se plantea estos dos puntos. No se sabe de ciencia cierta qué es lo que sucede, pero se plantea lo siguiente, que en la noche en este paciente existan dos situaciones. O exista una poliuria durante el sueño elimine bastante orina, ya que se plantea que puede haber una poliuria nocturna, en la noche puede haber bastante eliminación de orina por los riñones, o puede ser que tenga una vejiga de baja capacidad, de una capacidad disminuida. Eso hace que en la noche se llene la vejiga mucho más rápido. Si el niño entonces se levanta, se despierta y no moja la cama, se llama nocturio, niño tener nocturio, ¿sí? Pero si el niño no se puede levantar, o le vence la orina, no se da cuenta, eso se llama poliuria nocturna, eneuresis nocturna, ¿ya? Pero recuerden esto, que esto se llama a partir de los 5 años, ¿ah? ¿Ya? A partir de los 5 años.
¿sí? O sea, niños con 2, 3 años, 4 años, ¿no? No podríamos llamarlo neurosis nocturna. Y que se evalúen y que no tengan ningún defecto congénito o adquirido de la vía nerviosa central. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Aquí básicamente, pues, hay que ver al paciente, ¿no? Hay que evaluar si el paciente es monosintomático o multisintomático. O sea, solamente hay neurosis nocturna u otros síntomas más. Hay urgencia, en el día hay polatiuria, hay urgencia miccional, ¿no? Hay pujo con tenesmo, ¿no? O sea, hay que evaluar si es mono o polisintomático, ¿no? Disfunción miccional, hay capacidad vesical disminuida, ¿sí? O puede ser normal, hay que ver todo ese tipo de estudios, ¿ya? Pues eso es lo que consiste básicamente. Vamos a ver acá. Eh, Anorexia nocturna, ¿no? Si es monosintomático o polisintomático. Si es polisintomático, hay que manejar la anorexia nocturna y la disfunción miccional subyacente a este cuadro, ¿no? ¿Sí? Si es monosintomático nada más, solamente se orina en la noche, no tiene urgencia, en el día no tiene polaturia, no tiene disuria, ni pujo, esas cosas, es monosintomático, podemos tener también dos panoramas. O la vejiga es normal, o la vejiga tiene una capacidad pequeña, ¿no? Si la vejiga es normal, básicamente indicamos, ¿no? Alarma para la noche, modificación de la conducta y se da desmopresina, ¿no? Al menos por 3 meses, desmopresina. Si la vejiga es pequeña, damos también desmopresina, ¿sí? Y también damos oxibutinina, ¿ya? Oxibutinina, que es un medicamento que es un antimuscarínico que se usa mucho en vejiga hiperactiva. Y también, obviamente, modificaciones de la conducta, alarma, vibración, para que no se pueda despertar, ¿no? Entonces, básicamente existe eso. Muy bien. Pasando a la última parte, al último bloque del tema de hoy, de la clase de hoy, vamos a ver las anomalías genitales externas e internas. Eso solamente para comentarles que son anomalías de la migración del meato en este caso. Miren acá, si es que el meato urinario está en la zona ventral del pene, se conoce como hipospadia. Y si está en la zona dorsal, como epispadia. La zona ventral, que es lo más frecuente, hipospadia es muchísimo más frecuente que la epispadia. Hipospadia, si está, depende de la zona, se puede catalogar. Por ejemplo, miren, si está en el glande, granular, coronal, ¿no? Subcoronal, distal, ¿sí? En medio del pene, proximal, puede ser pene escrotal o perineal, ¿no? Obviamente, los que están en la zona distal son más frecuentes, ¿no? A los que están en la zona más proximal, ¿no? Sí, pero hay ese tipo de anormalidades en cuanto a la hipospadia. Otro que es bastante frecuente, ¿sí? Es el testículo no palpable, no palpable, ¿ya? Normalmente el descenso espontáneo, si un paciente varoncito pues nace y no se palpa un testículo, ¿sí? No se palpa un testículo, no es palpable, normalmente puede descender entre los 4 y 6 meses, ¿ya? Entonces, hasta los 6 meses pues no podemos pues tampoco exageradamente hacer métodos de estudio ni tratamiento, porque puede descender hasta los 6 meses. La persistencia del testículo no palpable, ¿no? ¿No? Al año, más o menos es entre el 0,8 a 2%. Predomina en el lado izquierdo. Se dice que de todos los testículos no palpables, por lo menos la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad, bueno, sí están, pero no se pueden palpar porque están en el abdomen, o están en el anillo, ¿no? Inguinal, o están en el conducto inguinal, ¿no? Pues no se pueden palpar. Ahora, en el 20%, en verdad están ausentes. O sea, este paciente nació con un solo testículo nada más. Nació con un solo testículo, ¿ya? Que puede pasar también. 20% de los casos depende con testículo no palpable, ¿sí? Y un 30% de que el testículo sí se formó, sí se desarrolló, pero pues quedó muy atrófico o muy rudimentario, porque debido a en su formación posiblemente haya sufrido isquemia, colapso vascular de esa gónada y se haya atrofiado, ¿sí? Esté rudimentario, esté atrofiado, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el panorama. En la mitad sí está en la posición que debemos encontrar y buscarla,
20% ausente y 30% pues es atrófico rudimentario, ¿no? Muy pequeño, atrófico. Muy bien. En testículo no palpable, dijimos que hasta los 4 o 6 meses puede hacer un descenso espontáneo, ¿sí? Entonces, las cirugías, las intervenciones se van a hacer después de los 6 meses y idealmente hasta antes de los 18 meses, ¿ya? Entonces, más o menos después de los 6 meses hasta antes de los 18 meses, que es el tiempo ideal, ideal, ¿sí? Para poder hacer este tipo de cirugía. Ahora, el potencial fértil de ese testículo, o sea, del testículo afectado, ¿ah? Del que era no palpable, es grande cuando se hace la orquiopexia, se realiza antes del año de edad. Tiene buen potencial fértil. ¿Ya? El crecimiento de células germinales y tubulares se reduce básicamente después de los 2 años, donde se ven afectados en cuanto a la fertilidad de ese testículo, ¿ya? De ese testículo. El otro testículo está sano, y con un testículo sano, uno normal, la capacidad fértil de este paciente, la posibilidad de ser padre, la paternidad, es equiparable a los pacientes que no tienen testículo no palpable. O sea, con un solo testículo es similar a una persona que tenga dos testículos. ¿Ya? Normalmente hay un 10% de fallo. Pacientes que tienen de forma bilateral, tienen una incidencia de infertilidad del 50 al 90%, básicamente es alta. Ya, ahí sí cambia el panorama. Y la orquiopexia, antes de los 12 meses de vida, mejora el crecimiento, desarrollo del testículo, de la gónada, de esa gónada que estaba siendo afectada. ¿No? Muy bien. La orquiopexia antes de la pubertad, puede reducir el riesgo de cáncer testicular en estos pacientes con testículo no palpable. Pero si un paciente ya pasó la pubertad, si ya pasó la pubertad, ¿no? Y tiene el testículo que se palpa en la canal inguinal, ¿no? En la zona alta de la zona inguinal, en esos casos se recomienda la orquiectomía. Se recomienda sacar el testículo, ¿ya? Orquiectomía, si el testículo contralateral es normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer es alto, ¿ya? Es alto. Por eso que ya en etapa postpuberal se debe retirar el testículo. En etapas prepuberales, por ejemplo, 8, 9, 10 años, 11 años, aún se puede hacer una orquidopexia. ¿Ah? Recuerden que no es el momento ideal, pero todavía se puede hacer. Obviamente es óptimo hasta los 18 meses de vida, ¿sí? Pero se puede hacer también hasta una etapa prepuberal. Obviamente ya va a haber cierta afectación de las células gonadales, ¿sí? De las células propias del testículo, ¿ya? Pero se puede hacer. Pero si es que pasa la etapa postpuberal, ya pasa los 13 años, ¿no? Ahí sí ya aconseja mejor retirar ese testículo, poder hacer una exéresis, una orquiectomía. Muy bien, ahora, el testículo no palpable también se puede torcer, ¿ya? Por ejemplo, incluso la torsión testicular es mucho más frecuente en testículos no descendidos, ¿ya? Respecto a los que están en ubicación escrotal. La posibilidad de rescate, obviamente, pues es mucho más complicada porque uno, en verdad, cuando viene un paciente con un dolor en la zona inguinal, un bulto y que se palpa y duele, generalmente uno piensa en hernia, ¿no? Incluso pasó una vez en el hospital, un paciente le trajo a operar por una hernia encarcerada, ¿sí? Isquémica, isquemizándose, y entraron y había un testículo ahí, estaba esquemizado, que se había torcido ahí, y un testículo no palpable que se estaba torciendo en el canal inguinal, ¿sí? Entonces también se puede dar torsión testicular en testículos no descendidos, ¿ya? En relación a los exámenes, a las imágenes, a las ecografías y todo eso. La ecografía no ha mostrado tener baja sensibilidad, ¿ya? Baja. Sensibilidad un poquito más alta, pero baja sensibilidad. La tomografía y la resonancia son exámenes de altos costos y además necesita que el paciente esté sedado, esté anestesiado para que no se mueva dentro de la cabina de tomografía y dentro de la cabina de resonancia, ¿sí? Por tanto, las imágenes necesariamente no cambian nuestro manejo, ¿ya? No es que generalmente no se piden, no son imprescindibles para el manejo. El manejo básicamente va a ser el diagnóstico clínico y qué es lo que uno encuentra cuando examina al paciente y qué es lo que busca en esos casos. Puede haber también testículos en zonas ectópicas, ¿ya?
existen, pero son de forma ectópica, están a nivel suprapúbico, femoral, perineal, contralateral. Están los dos, pero en un lado está ectópico, no lo encuentra porque está, por ejemplo, en la zona perineal o suprapúbico. Son casos mucho, mucho más raros. ¿Eh? Son bastante raros. Ahora, a modo de resumen, este cuadro. Testículo no palpable, ¿sí? Idealmente supera, ¿no? Hasta los 18 meses, ¿sí? De 6 a 18 meses, habitualmente al año, hasta que pese por lo menos 10 kilos, pues el pacientito, ¿sí? Normalmente se opera a esa edad. Si nace un paciente y usted está en neonato, se puede esperar 4 a 6 meses a que el testículo descienda, ¿sí? Se puede esperar 4 a 6 meses. Recuerden también que en etapa postpuberal se recomienda la orquiectomía si es que el testículo contrario es normal, ¿ya? Por el riesgo de cáncer testicular, ¿ok? No se olviden también evaluar las zonas ectópicas, como la zona suprapúbica, zona femoral, perineal, contralateral. Muy bien. Además, pacientes que tienen testículo bilateral, ¿no? Bilateralmente no descendidos, ¿ya? O unilateral con gónadas perdón, con genitales ambiguos, hay que excluir básicamente, hiperplasia adrenal congénita, ¿no? Mediante un cariotipo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando son fetos femeninos, puede suceder que exista esta hiperplasia adrenal congénita y ese feto se ve expuesto a altas cantidades de andrógenos en la vida intrauterina. Por tanto, va a provocar una masculinización del feto femenino. Y esto se traduce en lo siguiente: va a haber una hipertrofia del clítoris y va a haber una fusión de los labios mayores, asemejando un escroto, y el clítoris hipertrofiado, asemejando un pene. Entonces, cuando hay ese tipo de testículo no descendido bilateral, o es uno solo, pero hay sospecha, hay genital ambiguo, mejor es hacer un cariotipo y ver si este feto, este niño, este recién nacido ¿no? Es XX o XY. ¿Ya? La terapia hormonal no juega ningún rol. Antes me acuerdo que se decía, hay que dejarle al paciente con testículo descendido, hay que dejarle hormonas, testosterona. ¿Para qué? Para que el cordón crezca y el testículo pueda descender. Pero actualmente sabemos que no tiene ningún rol, ninguna validez. Es decir, que no es una práctica indicada, ¿sí? Porque no se ha demostrado la validez de este tipo de tratamiento. Entonces, idealmente el paciente, pues, cuando uno lo examina bajo anestesia, es un cuadro distinto a cuando uno examina a un paciente en un consultorio, ¿ya? El niño, pues, un niño de 2 años, 1 año, 2 años, pues, a veces es inquieto, no se deja examinar, no se deja tocar, ¿sí? En un ambiente frío, no se deja examinar fácilmente, se mueve, se resiste, lucha contra el examen, ¿sí? Pero si a este paciente le ponen anestesia general, lo van a sedar para poder operarlo, una vez lo examina y encuentra el testículo en el canal inguinal. Una vez que el paciente está sedado, anestesiado, porque ya el paciente se relaja, no lucha, y uno encuentra el testículo. Entonces muchos pacientes pacientes que no son palpables, con los que están relajados se puede palpar, ¿sí? Gracias a que están anestesiados totalmente, con anestesia general. A veces se palpan, pues son testículos básicamente desaparecidos, que están isquemizados en la vía uterina, atróficos, ¿sí? Que ya no aportan función ahí. Entonces se puede encontrar. Si no se palpa en la canal inguinal y se explora y no se encuentra en el canal inguinal, no se explora, hay que hacer una exploración de la cavidad peritoneal por laparoscopía o por cirugía abierta, ¿sí? Porque puede estar adentro, en la cavidad abdominal o pélvica, ¿ya? O también por laparoscopía se puede explorar la cavidad, ¿sí? Hasta encontrar el testículo y hacerle una orquidoplexia si que se encuentra, ya sea en 1 o 2 tiempos, dependiendo de la longitud del cordón. Si el cordón es largo y se hace en solo tiempo. Si el cordón es corto, se hace en 2 tiempos. Esto es lo que cree que más el paciente.
Pero de acá que quede más o menos como idea es de que muchos pacientes en la anestesia general, sedados, dormidos, son palpables, se les puede palpar. ¿Ya? Muy bien. Acerca de fimosis y parafimosis para terminar la sesión, para terminar la clase. Básicamente comentamos que el prepucio, ¿no? En este caso, el tema del prepucio y fimosis, el pene proviene del tubérculo genital, ¿sí? El prepucio aparece en la octava semana de gestación y está desarrollado hasta la 16ª semana, ¿ya? El prepucio y la glande se fusionan inicialmente. Por tanto, al nacimiento, ¿no? No existe espacio prepucial en el 96% de los pacientes al nacer. O sea, casi todos tienen una fimosis fisiológica. A los 6 meses, solo el 20% son retráctiles, solo el 20%. Al año, el 50% son retráctiles, a los 3 años, el 90% son retráctiles. ¿Ya? Entonces, al nacer, casi todos pues tienen una fimosis fisiológica, estos pacientitos, por favor, ¿sí? Entonces, vamos a esta parte, después les comento esto. Fimosis. Hay una dificultad para retraer el prepucio sobre el glande, como ven en las imágenes, ¿sí? Puede ser congénito, ¿sí? Fisiológico cuando es el nacimiento, o puede darse también en niños cuando hay infecciones a repetición, ¿no? Hay una infección constante, crónica, recidivante en la zona genital, se puede adherir, formar cicatrices y adherir de forma patológica, ¿sí? Puede haber hepatitis por esclerótica también, inflamatorias, por traumatismos. A veces, cuando están en niños, a veces pequeños que no se puede retraer el prepucio, a veces forman acá secreciones. A veces se ve, cuando uno examina físicamente acá adentro, a veces se ve secreciones así. Eso es el esmegma, ¿no? El esmegma que está aprisionado dentro de esta fimosis, ¿no? El esmegma no es más que nada, es sobre todo el producto del recambio celular del glande, ¿no? Y la porción interna del prepucio, ¿sí? Con sebo que viene de las glándulas de Tyson. Las glándulas de Tyson son estas de acá, ¿sí? Estas son las glándulas de Tyson que a veces incluso, ¿no? En varones jóvenes puede haber hipertrofia y viene asustado pensando que es una verruga genital, pero son glándulas hipertróficas a veces. ¿Bien? Las fimosis se pueden clasificar de acuerdo al grado, la fimosis, ¿sí? Por ejemplo, pueden ver ustedes del grado 1 al grado 4. Grado 1 es aquella fimosis que permite retraer completamente, normalmente, el prepucio, con la salvedad de poseer un anillo fibrótico en el borde del prepucio, pero se puede retraer. Grado 2 se retrae, pero parcialmente se puede ver el glande. En grado 3 solamente se ve el meato nada más. Y el grado 4 sí, pues es severo, ¿no? Donde cual la piel del prepucio no está retráctil, totalmente cerrado, totalmente cerrado. Muy bien. En las manifestaciones de la fimosis, por ejemplo, ¿no? Se puede adherir, puede anillo engrosado, eritema, ardor, infección en esa zona, ¿ya? Ahora, es importante recordar que hasta el año de edad los lactantes tienen una fimosis fisiológica. Hasta el año de edad se puede considerar fimosis fisiológica. El prepucio no debe ser forzado a retraerse ni estar jugando de forma intensa porque puede lesionar y en vez de liberarse se puede adherir más por cicatrices patológicas que se adhieren, ¿ya? Entonces forman una fimosis patológica, ¿está bien? En detalle el problema. Entonces, recuerden esto hasta el año de edad, ¿ya? Fimosis fisiológica. Muy bien. Cuando una fimosis para manejar, cuando es grado puede ser 2, ¿no? 2, 1, 2, mientras se pueda retraer parcialmente sobre el prepucio, sobre el glande, se puede tratamiento médico a base de corticoides. 3 veces por día, ¿no? 4 a 6 semanas más o menos, ¿ya? Hay técnicas para circuncisión y también técnicas para hacer osteoplastías. ¿Cuándo se opera? Recuerden que antes del año dijimos que es fisiológica, ¿no? Pero podemos operar en los siguientes casos. Cuando hay infección urinaria, en fetos no niños, varanopocitis recurrente, cuando hay parafimosis, cuando hay fimosis puntiforme, como el grado 4, ese pues no se va a retraer ya, entonces mejor operarlo antes, o por aspectos religiosos.
¿sí? Ven acá, esta es la postioplastía, solamente se ensancha nomás para que pueda liberarse ahí la zona estenótica del prepucio, ¿sí? Y ya en la expulsión se retira toda la piel en excedente, ¿no? Toda la piel en excedente. Ahora, parafimosis, básicamente es la situación donde el prepucio queda atrapado hacia atrás, ¿sí? Detrás del glande y es imposible retraerlo, ¿sí? A su posición normal, provocando inflamación, edema y compromiso vascular del glande. Es una emergencia y donde se realiza una reducción manual, ¿no? Y de no ser posible, se debe realizar una cirugía a la brevedad, porque este edema, esta compresión puede isquemizar el glande, ¿sí? Y acá hay dolor, inflamación y dolor. Entonces, hay que reducirlo manualmente y si es que no es factible, en la sala de operaciones para reducirlo en sala de operaciones, ¿ya? Miren acá el color del glande, cómo se está isquemizando. Esta es la forma de reducir este tipo de lesión, parafimosis, reducirla, ¿sí? Para poder liberar esa tensión, ¿no? Esa contractura sobre su propio, del eje peneano y por tanto pueda mantener un buen flujo sanguíneo, ¿ya? Frecuente en niños, varones, gente que usa sonda urinaria, pacientes con sonda también puede pasar, edema de prepucio, ¿ya? Básicamente hay dolor en el prepucio, en la parte distal del pene, eritema, escoriación, e incluso puede hasta necrosis del prepucio, del glande. Muy bien, dijimos la cirugía es la circuncisión, ¿sí? Ahora, la circuncisión sí es una cirugía que se hace de forma frecuente y rutinaria, ¿sí? No, no está tampoco libre pues de ningún tipo de complicación. Y por ejemplo, podemos encontrar complicaciones como que van desde el 0,1 hasta el 35%, o mínimas o muy grandes. Puede haber estenosis de meato, infección de la herida, hemorragias, hematomas, puede haber pene oculto, puede haber sinequias prepuciales, podemos sacar demasiado prepucio, fístulas uretrocutáneas y úlceras de meato, puede haber gangrena de Fournier, infecciones o pene plegado. Entonces, ningún procedimiento está pues libre de ningún tipo de complicación que se pueda presentar post la circuncisión. ¿Ya? Si bien es un procedimiento común, rutinario, que se hace todo el tiempo, pero tampoco es que esté libre de un tipo de complicación, este tipo de procedimiento. ¿Ya? Muy bien, hemos terminado la sesión. Si tienen alguna pregunta, por favor, la hacen para poder comentar algo o algo para repetir, algo que no ha quedado claro. De este punto, lo que más se van a enfrentar va a ser pues los casos de fimosis en niños, cómo ustedes orientar a los papás, a las mamás, orientarlos en ese aspecto, ¿sí? Cuando deben forzar, que no deben estar bajándolo, a veces es una costumbre en la población y eso por el contrario puede provocar más cicatrices y más adherencia. Entonces, aconsejar eso a las mamás, a los papás, a las familias, no estar haciendo ese tipo de actividad o de ejercicio, ¿sí? Puede ser contraproducente en algunos casos. Otra cosa que recordar es el testículo no palpable. ¿Ya? A veces hay pacientes que incluso, a veces veo en el hospital, hay pacientes que tienen ya 18, 20 años, un solo testículo nada más. Y yo les digo, oye, pero les pregunto qué pasó, me dicen que nunca le dio mucha importancia, un testículo, solo un testículo nada más. Y yo explico dónde estará. Hay que buscarlo y verlo. ¿Por qué? Porque en una etapa postpuberal, recuerden eso, etapa postpuberal, 15, 16, 18 años, entonces los testículos tienen que sacar. Puede generar cáncer testicular, ¿sí? Eso, ¿no? Entonces recuerden la parte de fimosis, parafimosis, testículo no descendido, es una parte que más se van a escuchar, ¿no? Como médicos cirujanos, quizás, y ya pues es que más grandes es que hacen una relación con especialidad y ya se enfrentarán pues a los casos de necrosis prenatal, ¿no? ¿no? Perdón, prenatal, en los recién nacidos, en los neonatos o en los niños. Pero como médicos cirujanos van a estar expuestos bastante a lo que es fimosis, parafimosis, testículo no descendido en los niños. Y siempre pues les van a llegar a preguntar, ¿ya? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a terminar aquí la sesión y bueno, solamente
realmente desearles éxito a ustedes, que ya un capítulo más y cada vez más cerca, ¿no? Esperemos que de acá ya cuando ustedes hagan su internado todo esté de forma habitual, normal, para que puedan hacer su práctica hospitalaria, ¿no? Lamentablemente